Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Continuar entonces, ¿verdad?, con la trayectoria. Esto es solamente un pequeño compendio, pero lo que quiero más bien es dejar la idea de cómo las heridas involuntariamente transitan con nosotros y cómo pueden entonces influenciar la formación de la personalidad, del carácter, de cómo yo manejo conflictos, cómo manejo estresores. Heridas en la niñez. Sustituir regalos por amor. Esto es bien interesante y me voy a detener brevemente porque en la etapa de infancia de todo individuo es que la personalidad está logrando formación. Por ejemplo, un niño necesita estructura, necesita rutinas. ¿Por qué? Porque si usted deja al niño a la intemperie de esas estructuras y rutinas, la característica más dominante de un menor, de un infante, es el estado anímico. Si lo dejan por ello, esto sería lo que pasaría. Esto es hipotético, pero esto es lo que pasaría. Un niño sin rutina, un niño, ¿verdad?, sin estructura, no se baña, come en horarios alterados, se torna antropófago, se torna muy emocional, o sea, es dominado por los impulsos, porque la rutina, la estructura, ningún niño voluntariamente se complace con la disciplina, la estructura, pero ese ambiente regula emocionalmente al individuo. Por eso usted ve adultos que una vez fueron niños con pobre regulación, porque en esos primeros 7 años de formación no tuvieron ese beneficio. Ahora, esa disciplina tiene que ser en amor. Cuando digo amor voy a tratar de definir lo más simple posible, que el menor no interprete que la corrección y la disciplina es una agresión hacia su dignidad, sino es corrección de una conducta. Ejemplo. Si yo corrijo a mi hijo, no hagas eso, corrige esa problemática, recoge esto, aquello, por más incómodo que yo me pueda sentir con la controversia, la relación la continúo de manera normal, de manera afable, inclusive le puedo llamar la atención con un tono fuerte, pero no le quito el vínculo. El vínculo es que aunque tuve un mal episodio contigo, tu estatus como hijo, como hija, no está en juego. You are safe. ¿Qué ocurre con muchas experiencias a nivel parental? Disciplinamos y acompañamos la disciplina con rechazo. No te soporto, te aborrezco, ¿para qué naciste? Y estas son, ¿verdad?, técnicamente maldiciones psíquicas que no se le borra al individuo. Pues imagínese un adulto en un ejercicio parental que no esté regulado. ¿Cómo puede involuntariamente, verdad, arruinar la construcción psicológica de un menor que eventualmente será un adulto? La comparación entre hermanos, infidelidad, apodos o burlas, orejón, panzón, golpes y maltratos. Esto ocurre mucho en hogares donde hay alcoholismo. El niño o la niña que usted o yo fuimos,
Nos convertimos en el árbitro, los mediadores, los manejadores de la familia, los intermediarios. Eso es una demanda muy violenta para un menor de edad, que si no lo supera en la adultez, se puede tornar en un adulto complaciente, people pleaser. Y estos son los hombres y las mujeres que están en riesgo a ser manipulados, utilizados, la gente tome ventaja, no se sientan valorados o inclusive se desvivan por los demás y caen en crisis. ¿Y quién piensa en mí? La sobreprotección es otra experiencia de herida, porque es los miedos que la figura parental sufre, los transfiere a la próxima generación. Son miedos heredados. No que, por ejemplo, un ejemplo, me hicieron bullying en la escuela. Pues educa a tu hijo cómo manejar esos episodios. Llama a la maestra, tú me avisas, me dice, no, falta la escuela. No, pues vamos a sacarte de ahí. O sea, no le doy un proceso de afirmación y protección. O si la persona sufrió una violación o una herida, pues tengo miedo que abusen de mi hija o abusen de mi hijo. En vez de darle herramientas a ese menor, transfiero esos temores que yo sufro a la próxima generación. Entonces siempre estoy restringiendo la movida, la experiencia del menor. Y si no proteger es malo, sobreproteger es peor, porque hago dudar a ese individuo de su capacidad, de sus recursos. O peor aún, el abandono del padre o la madre o ausencia. Cuando me refiero a ausencia, es que están físicamente presentes, pero emocionalmente no lo están. O sea, tengo el hogar, la institución hogareña con los participantes de ese modelo familiar, pero emocionalmente hay un déficit, no hay conexión. Cada miembro de la familia tiene su propio medio ambiente, no operan bajo un sistema, no hay cohesión, y esto muchas veces crea estas divisiones en el hogar. Heridas en la adolescencia, es otra etapa. Padres que viven su vida a través de sus hijos. Pues si el padre no fue a la escuela y no estudió, pues yo quiero que mi hijo estudie. Porque la frustración que yo sufro, yo no quiero que mis hijos la sufran. O peor aún, yo quería ser ingeniero y no pude ser ingeniero, pero yo quiero que mi hija sea ingeniero. Y si la hija no quiere ser ingeniero, quiere ser dueña de una cafetería o quiere trabajar en otra profesión. Entonces, si se da cuenta, las controversias que yo sufro de una generación, transfiriéndolas a las próximas. Malas relaciones paternas, abuso sexual, abuso emocional, abuso psicológico. El miedo continuamente de cómo ese padre, esa mamá puede reaccionar. Tengo miedo a confiarle las cosas porque me grita o porque reacciona violento. O peor aún, a veces reacciona bien, otras veces reacciona con violencia. Esa ausencia de predicción crea ansiedad en el menor o en el adolescente. Y si lo analiza, ¿cuál es la queja principal de nuestros adolescentes? Si no es, a mí no me escuchan, no me oyen. O sea, en otras palabras, no se respeta el pensamiento, el sentir, la necesidad de ese adolescente. Aunque usted interprete que está mal, está equivocado, esa conexión tan básica se perdió. Entonces después usted se pregunta, ¿y por qué le hacen más caso al de la calle? ¿Por qué tienen mejor honra al extraño? Pues el extraño le da lo que no le damos: la atención, el tiempo cualitativo, el consejo. El extraño toma el lugar de la figura parental. Los comentarios crueles.
Todo esto son meros ejemplos de cómo a través de la formación de la vida y de tu vida, las heridas van internalizándose. Usted a veces dirá, no es nada, lo hicieron sin querer, o algunos hasta sin querer lo justifican. Es que nosotros los Hernández somos locos, somos todos así. O sea, institucionalizo la herida. Pero tarde o temprano vas a descubrir que ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios demanda sanación. ¿Por qué? Como leí en Hebreos, si yo no atiendo la raíz de amargura y el resentimiento que esto produce, no solamente me impacta a mí, me vuelve involuntariamente, me recluta la amargura para herir a otros. Por eso, cuando usted ve que hay personas que han pasado por experiencias de familia de mucho dolor, ¿qué es lo que muchas veces se proponen? Mis hijos no van a vivir lo que yo viví en mi casa. Que, ¿verdad? Es una postura muy noble. Pero mire qué ironía. Lo que yo me juramenté que no iba a ocurrir se está repitiendo nuevamente. ¿Cómo eso usted lo explica? ¿Cómo usted explica que un hombre o una mujer determine, yo nunca me voy a involucrar con un alcohólico, por ejemplo, porque mi papá o mi mamá fue alcohólico y nos generó un daño de mucha violencia en nuestra formación? Y le pones 1000 hombres a esa mujer que sobrevivió ese referente de alcoholismo y entre los 1000 hombres le inserta uno solo, el alcohólico. Y ella navega entre todas esas relaciones y ¿sabe qué? ¿Con quién ella va a tener clic? Si acá arriba ella determinó, eso yo no lo voy a repetir. Estoy convencido, estoy convencida. Pero ¿dónde se aloja el trauma? Si no es acá. Dicho sea de paso, la sanidad es imperativa y necesaria. ¿Sabe por qué? Porque es lo que permite la reconexión entre cognición y afecto. Herida y trauma tiene el mismo efecto, la desconexión de la psiquis de la persona con el afecto de la persona. Cuando Cristo viene a mi vida, no es sorpresa que la labor del Espíritu Santo es promover ¿qué? Integración. Una sola pieza. Lo que usted conoce como integridad. Por eso el Evangelio es una obra completa, porque no solamente le devuelve vida al espíritu humano, sino también le devuelve vida abundante a la psiquis, al afecto y a la conducta, o sea, restaura funcionamiento. Pues a mí no me hace ninguna sorpresa porque el adversario pueda ser tan opositor a este tipo de experiencia, a este tipo de proceso, e inclusive lo demoniza porque deja un proceso de crecimiento interrumpido a muchos creyentes. La próxima, si podemos proceder, ahora vamos entonces cerrando. ¿Cuáles son los resultados de la herida? Aquí, ¿verdad? Le orienté sobre diferentes ejemplos de episodios como la herida, como la amargura, como el daño impacta al individuo. Vamos a ver los resultados.
La consecuencia de las heridas que estamos aprendiendo a cómo gerenciar son las siguientes. Primero, soy vulnerable al resentimiento y a la ausencia de perdonar. Es irónico, el perdón es parte de la cultura en la vida espiritual. No en balde la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué te ordena? Guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿De dónde emana qué? La vida del corazón. Así que una persona como creyente tiene que llevar el proceso de higiene como una disciplina devocional diaria. No solamente manejar el resentimiento, sino también incorporar el perdonar como un nuevo procedimiento de higiene. ¿Por qué? Porque nuevamente personas que vienen al camino de la fe o que tienen una relación con Dios vienen todavía con fortalezas, creencias de darle un valor minimizado al perdón. O sea, en otras palabras, vienen con esta creencia, el perdón es debilidad, el perdón yo no lo doy así porque sí, o la otra persona me tiene que pedir perdón, o hay personas que vienen con esta creencia, yo no pido perdón a nadie, usted es candidato para el evangelio. Porque las personas que tienen este acercamiento temerario hacia el perdón son los que son bien peculiares, bien famosos en decir que estoy enfermo de rabia, estoy enfermo de coraje. Algunos hasta lo institucionalizan en la personalidad. Lo ven equivocadamente como un rasgo de fortaleza, cuando en realidad es un rasgo de enfermedad del alma. Resultado de las heridas te ata emocionalmente al que te hirió. Así como hay vínculos, conexión emocional con alguien que usted estima, también hay amarres emocionales con alguien que usted aborrece. Y no se ha dado cuenta, no sé si le ha ocurrido, que es más tormentoso cuando usted tiene un amarre con alguien que usted resiente. ¿Cuánta gente por ahí no le ocurre que tienen hasta pesadillas con su deudor? Están durante el día y ¿dónde estará aquel canalla? ¿Y dónde estará aquella vampira que si me la encuentro, Dios me libre? Digo, Dios la libre a ella. Hay creyentes que procesan de esa manera. Y lo que quiero que entiendan es que cuando yo no perdono, quedo emocionalmente ligado a mi agresor. Entonces usted está enfermándose, deprimida, con resentimiento, victimizado, lo que me hicieron, cómo me masacraron, cómo me agredieron, cómo me pasaron por la piedra. ¿Y usted sabe dónde está el agresor suyo? En Acapulco, en la orilla de una playa con una piña colada, saboreándose el sol y pasándola bien. Y ese personaje viviendo libre de renta en tu cabecita. Dígame si eso es justo o no es justo. Así que, de la misma manera que el amor vincula y conecta, el odio y el resentimiento también conecta y vincula. Uno produce vida, el otro produce muerte.
Por eso es bien imperativo que usted perdone, porque yo no sé si se ha dado cuenta, pero en Puerto Rico hay un vocablo bien particular. Es el siguiente, no es bíblico, por eso lo hago la referencia. Mala hierba nunca muere. Usted se pone pico a pulsear con un amargado institucionalizado, usted no sobrevive ni 6 meses. Porque la persona que opera en amargura, la amargura es como una dopamina. Son estas personalidades que le llaman vampiros psicológicos, vampiros emocionales. Este es lenguaje figurado, no me lo come, no lo voy a tomar literal. Pero en el proceder, en el impacto que me genera, se nutren de tu estamina, te remueven tus recursos. Por eso algunos de ellos, aunque usted los ame en el Señor, le tiene que poner frontera. Yo tengo hermanos en la fe que yo amo mucho, pero que son bien peligrosos. Y usted dirá, pero doctor, ¿cómo que peligroso? Bueno, peligroso porque tienen conductas muchas veces hostiles, comportamientos temerarios. Otros son, ¿verdad?, certificados con trastornos mentales, o sea, que están enfermos de manera institucionalizada. Y yo tengo que aprender a amarlos. No es aprender a que me pasen el rolo, pero aprender a amarlos. Porque ellos están en su travesía de poder recibir caridad y crecer en la caridad, y yo también estoy en la travesía de poder ministrarla, porque en el ministrar recibo. Así que cada vez que usted se tope con algún hermano, alguna hermana, en Puerto Rico lo categorizamos como tremendito, no se olvide que ese obrero o obrera del reino está para asistirte en tu crecimiento en caridad, no para hendirte la paciencia. Parece, pero no lo es. Hay algunos que para amarlos hay que ponerlos en fronteras, hay unos límites. Estás aquí, puedes compartir, pero hasta aquí, hasta acá. Eso es amor. No, doctor, que me están restringiendo. No, es que amarte también significa poner fronteras. Otro resultado de la herida es que no puedo dar ni tampoco recibir amor. Pues imagínese si aprendí a coger, ¿verdad?, golpes, ser herido, ser, ¿verdad?, estropeado, pues no es sorpresa que me ponga a la defensiva, que esté en cautela, y por eso usted va a ver algunas personas que emocionalmente están en suspicacia. Suspicacia significa, yo sé que el cantazo viene por ahí, pero por lo menos quiero ver la trayectoria por donde viene el cohete. ¿Entiende lo que significa? Las heridas generan una respuesta llamada suspicacia. Es que yo veo que el asteroide viene por ahí, pero quiero ver la cola del cometa por donde viene. Paranoia es que no está ahí presente, pero yo lo veo en mi cabeza, yo me lo creo. Pues una persona que ha sufrido ese tipo de controversia herida, pues no es sorpresa que esté en vigilancia. No puedo recibir amor. ¿Por qué? Si el amor sana, no, porque mi concepto de amor fue de dolor. Por eso algunas personas, más que la lectura y que el concepto, van a tener que aprender el lenguaje del amor a través del modelaje vicario. Hay personas que a veces en la manera que te tratan están probándote. ¿Esta persona será
creyente genuino de 14, 18, 24 quilates? ¿O será un enchape barato de ahí, de Little La Habana? Hay gente así. They poke you. ¿Sabes lo que es poke you? Aparece. Y aparece otro ahí. Y te dicen, ¿y eso que eres cristiano? Pero lo que quiero es que no pueden dar, no pueden recibir. ¿Por qué? Detrás de esa controversia, quiero amor, pero tengo miedo a que me masacren. ¿Ve cómo las heridas nos afectan? Por eso usted va a ver que personas que también sufren de esa experiencia son los que están entre medio de nosotros, pero no ha terminado ni tan siquiera el servicio ni el amén y ya están saliendo del parking. No hacen coinonía. No conectan. Son muy aisladitos, aisladitas. Y usted necesita aprender a conectar. Resulta que la experiencia eclesiástica es un buen taller, un buen laboratorio para comenzar ese tipo de terapia. Que también en la iglesia se cuelan gente tremendita, pero hay mucha gente que te va a cuidar. Hay gente que te va a proteger. Pero tienes que atacar el aislamiento. Porque tú puedes crecer en conocimiento, pero el conocimiento no da amor. El amor se da y se crece a través de la interacción. ¿Qué era lo otro? El resultado de las heridas nos aíslan, nos lleva a ser adictos a romper relaciones o a la insensibilidad. La persona tiene un malestar, tiene una diferencia, tiene un coraje, está polarizado psicológicamente. Tuvo un coraje con el hijo, no quiero saber del hijo. Tuvo un problema en el trabajo, renuncio. ¿Y quién paga los biles? Olvídate, a mí nadie me falta el respeto. Le pasa como Jonás. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Yo a veces pienso que Jonás era puertorriqueño. Porque le responde, me enojo y me enojo hasta la muerte. Yo, wow, qué convicción tan suicida. Usted lo escucha, wow, admirable. Pero a la misma vez, esto es suicidio. O sea, en otras palabras, Dios cuestionó a Jonás diciéndole, el enojo tuyo no es controversia, yo lo puedo entender, pero que te gobierne, te domine y peor aún, te lleve a confrontación conmigo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí voy a hacer un paréntesis porque me acaba de llegar un telegrama. Es la misma controversia cuando usted y yo nos enojamos con Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué la criatura, le voy a hablar desde el término más primitivo de todo, ¿por qué la criatura pudiera enojarse con el Creador? Usted dígame. Porque si yo entro en ese tipo de controversia, como que los cables se cruzaron. Como que la criatura está coqueteando con la posibilidad de ser creador también. Y la última vez que yo me enteré que alguien se tiró esa maroma, fue expulsado del cielo y es reo de condenación eterna. Usted lo conoce como Lucy. Fer. Ahora, hago la aclaración. En muchas ocasiones en la misma Biblia tenemos testimonio de hombres de la fe
que se enojaron con Dios. Pero no fue un enojo obsesivo, no fue un enojo enfermo, fue un enojo basado en ausencia de comprensión. Mire el caso de Job. Pasa por uno de los traumas más horripilantes que una persona pudiera sufrir. Y no fueron pérdidas sistemáticas, fueron todas de un golpe. Porque detrás de esa controversia había un debate a nivel cósmico entre Satanás y Dios se plació en poner esta experiencia como un precedente histórico para beneficio de todos nosotros. Satanás tiró una hipótesis y Dios se la hizo nula. Él dijo, ¿tú sabes por qué este hombre, el cual tú describes como recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, tú sabes por qué él cultiva esa motivación? Porque tú lo has bendecido y has puesto un cerco alrededor de él y alrededor de todo lo que tiene. Dicho sea de paso, le hago el recordatorio. Ese cerco alrededor de él y alrededor de todo lo que él tiene también está sobre usted. Esto de Satanás venir a agredirte, eso no es una experiencia indiscriminada, ¿sabe? Es casi como pedir un permiso de uso al gobierno. Tiene que pasar una burocracia. ¿Sabes cuántas veces Satanás ha pedido tu alma para zarandearte? Y Dios se lo deniega. Y usted dirá, pero ¿y cuando dan finalmente el permiso? What's going to happen to me? O what are you going to do when they come after you? Cuando Dios da el permiso, es que dentro de la controversia que se avecina, Él encuentra propósito y gloria. Nuevamente revise su sistema de creencias, porque Satanás va a tratar de persuadirle, esto es para tu ruina, esto es para tu pérdida. Esto es para que reafirmes que tú estás sola, solo, desamparado, no puedes confiar en nadie. Esa es la narrativa del ángel caído. La narrativa de Dios: estoy presente, ninguno de los que confían en mí serán avergonzados. Pedro dijo, Señor, hasta la muerte voy contigo. El gallo no cantará hasta que me hayas negado. Antes que sucediese, Dios fue tan bueno con Pedro como lo es con nosotros. Muy bueno, porque esto no se da en muchas ocasiones. Cristo le facilitó un reel. ¿Usted sabe lo que es un reel? A Pedro, mira, esto es lo que va a pasar. Este es el preludio. Estos son los cortos de lo que se avecina. Aquí tienes. Dios quiere que estés avisado de lo que se avecina. Quiero que lo veas porque todo esto que se avecina va a ser muy útil para ti y para toda la gente que vas a edificar.
Cristo le dijo, Pedro, te van a zarandear como trigo. ¿Usted sabe lo que es zarandear un trigo? Cómo queda todo despellejado, desnudo. En Puerto Rico le llamamos como pandereta de aleluya, que ya la guata no aguanta más la guata, que ya tiene que celebrar con el borde de madera. Hasta las campanillas salen volando. Pero yo he rogado que tu fe no falte. O sea, Dios no lo libró del episodio adversarial. Lo que le aseguró es esa confianza, esa experiencia de cuidado no te va a faltar, te va a ser útil y te va a ayudar porque hay otros más que tienen que pasar por esta experiencia. Tienes que dictarle esperanza. En otras palabras, si Cristo pudo restaurarme en el ministerio, siendo yo no cualificado para ello, entonces hay otras personas que pueden ser restituidas en el ministerio. Cristo resucitó y el primero que mandó a buscar fue a Pedro. Y Pedro estaba por acá ya llenando los papeles de renunciar al ministerio, a las credenciales. Él estaba en el concilio ya renunciando, entregando las placas, las credenciales. Y Cristo, no, ahora es que me eres útil. Y es por eso que algunos de ustedes no se sorprendan porque Dios está detrás de ustedes cuando ustedes están insistiendo, yo no quiero ministerio. Porque mientras menos lo quieras, más útil eres para lo que Él tiene. Y dirá, ¿y por qué eso? Porque no está lleno de usted. Sin embargo, los que, Señor, úsame, llámame, capacítame. Aguanta, not yet. No rush. Pero Señor, los obreros son pocos y la mies es mucha. Sí, pero tampoco quiero que te escocotes en la mies. No estás destituido, no estás descualificado, no estás discapacitado, te están capacitando. Pues lo mismo le ocurrió a Job. Había una batalla. Él te sirve por los intereses externos y los intereses personales. Ahí está. Está en tu mano. No lo toques. Usted ve si se da cuenta y analiza, le dieron permiso para pasar por el cerco. Le dieron restricciones. Vas a tocar esto, puedes tocar esto otro. Dios le dijo, todo lo que tienes puedes tocarlo. A él no lo tocas. Esto es bien importante que no se le olvide, porque en algunas mentes de algunas personas limitan esta relación. Satanás es una marioneta bajo el dominio de Dios. Aunque aparenta que es el rey y Dios de este mundo, ya él fue destronado. Estamos en ese tiempo que usted le llama el cambio de gobierno. En lo que sale una administración y entra la nueva. Eso es todo. No se lo olvide. Las heridas producen vacío de amor, por eso es que no es sorpresa que algunas personas sufren tanto de soledad, aún en el Señor. Pero si tú tienes al Señor, pero me siento solo, me siento sola, hay un vacío, eso es herida. La herida produce soledad, produce miedo, como le orienté. No es malo que yo experimente miedo, es muy útil dentro de mi funcionamiento. Que me gobierne, no lo puedo permitir. Dios nunca te dio el espíritu de temor, dice la Biblia. ¿Pero por qué me domina? Porque hay puerta abierta. Es bien interesante porque cuando usted entra en este proyecto de higiene de su alma, ¿quién usted cree que le va a estar esperando para asistirle si no es el Paracleto?
¿Usted sabe cuántas heridas Dios me ha mostrado que ni psicólogo, psiquiatra, rayos X va a poder detectar? Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Qué instrumentalidad es esa? Se llama revelación. Por eso la vida en el Espíritu es sobrenatural. Porque el Espíritu te conoce y te muestra misterios que hasta nosotros borramos o engavetamos, y usted va a ver que las personas que están en esa travesía descubren muchas cositas que desconocían que afectaban su funcionamiento. Conoceréis al Hijo y serás verdaderamente libre. Y finalmente, pérdida de identidad. Y si se da cuenta, ¿no es esa la crisis de tanta gente en el día de hoy? La crisis es tan aguda que hasta el día de hoy usted ve gente cómoda, relajada, en poder identificarse que su identidad viene del mono. Imagínese qué mal estamos. Al punto, mis antepasados, nuestros padres, nuestra identidad es Cristo, dice la Escritura. Y todos los días laboramos para promover la identidad de Cristo en mí. Tu identidad no es tu favoritismo religioso, tu identidad no es tu profesión, tu identidad no es tu economía, tu identidad no es tu abanderamiento político, tu identidad es Cristo. Con esto concluyo. Dame la próxima, me brincas la que hay porque esa la dejamos para la próxima oportunidad. Esa. ¿Cómo se sana? ¿Cómo podemos sanar? ¿Están listos para el lavatorio? ¿Qué puedo hacer para yo sanar? Lo primero es el acknowledgement. ¿Cómo se dice en español? Reconocimiento. Reconocer. Ahí dice que estoy herido. Quiero utilizar un verbo mejor. Estoy enfermo. Una persona que comienza esta travesía tiene que enfrentar el ego. No es pecado reconocer y admitir estoy enfermo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esta controversia? No tengo nada. Y usted está con los dolores en la coyuntura, en el alma, en el corazón, respiratorio. Estoy enfermo. Estamos hablando de la enfermedad del alma. No es pecado reconocer que estoy enfermo. Lo que hemos estado compartiendo en este día es solamente una radiografía, un checklist. Mira, Abel, estás herido aquí y acá. ¿Te duele por aquí? ¿Te duele por allá? Si usted identifica, doctor, yo me identifico con esa controversia, el identificarla es una cosa, reconocer de que estoy enfermo es otra. ¿Cuántas veces usted no ha ido al médico? Mira, tienes esto, esta angina del pecho. Mira, chequéate ese nódulo que está ahí, que te salió. Sí, doctor, voy. Y usted se va y lo deja, se olvida. No se da cuidado, no se da mantenimiento. Nos pasa como dice la Escritura, mirándonos en un espejo, pero nos olvidamos de quiénes somos. Segundo, identifique cuál es la herida, póngale nombre y apellido. Puede ser literal, como puede ser circunstancial. Hay heridas que usted y yo sufrimos que tienen nombre y apellido, y hay otras heridas que fueron eventos particulares que recuerdo que hasta el día de hoy me marcan.
Pida a Dios que efectúe su sanidad, o sea, en otras palabras, dele permiso a Dios asistirlo en el proceso. Porque lo que quiero que entienda, este proceso no lo puede hacer Dios unilateral. Necesita involucración de la criatura. De la misma manera que usted le da permiso a Cristo sentarse en el trono del corazón, también le tiene que dar permiso para cerrar las puertas de las heridas en su alma. Y usted dirá, pero darle permiso a Dios. Sí, porque cuando Dios viene a sanarte, ¿qué significa? Empieza a tocar la herida a través de eventos y circunstancias, usted va a ser la primera y el primero en bloquearlo. Y usted dirá, no me cuadra eso, doctor. Sí. Cuando Dios quiere sanar a alguien, ¿verdad? Que es muy controlador, por ejemplo. Quiere que todo sea un control. Tiene que tener un orden. Y Dios quiere sanarme de eso. ¿Cómo usted cree que Él va a hacer esa sanidad? La ideal sería, venga un ángel del cielo como Namán, ¡ting! Y esa neurona de control se fumó, implosionó. Ahora soy la persona más libre, más relajada. It doesn't work that way. ¿Sabe lo que Dios hace? Viene alguien a removerte el orden. Viene alguien a retarte el control. Viene alguien a ser insubordinado sobre ese control que tú ejerces. Y tiene varias opciones. O me sigo hundiendo en esa controversia porque el control es inseguridad que me está dominando. Y como dije, no hay nada malo en la inseguridad. Es que no me domine. O me voy a las pescosas con esa persona y la someto al dominio del control. Y hay gente que es así. Hay madres que son así con los hijos. Muchachos, te voy a sacar el alma si tú no, de verdad, no haces las cosas como yo diga. O combato esa enfermedad del alma con caridad. Caridad. ¿Y cómo se comienza ese curso? Bien sencillo. Usted lo conoce, lo que pasa es que nunca lo ha conceptualizado. Cuando una mamá, cuando una pareja, cuando un individuo está ejerciendo caridad, ¿cómo yo sé que está ejerciendo caridad? Los síntomas son evidentes. Por ejemplo, uno de ellos, el suspirar. ¿Qué significa eso? Estoy que te reviento, pero por amor de Cristo te la voy a dejar pasar. Eso es amor. Eso es caridad. Vas bien. No te desvíes. Persiste. Y usted dirá, pero doctor, la persona no cambia. No, ese no es el milagro. El milagro es que se rompa esa atadura dentro de ti. La gente que Dios utiliza, la gente que Dios utiliza para sanarnos, nunca cambian, siguen bien loquitos por ahí en su vida. Son loquitos espirituales. El que cambia es usted. Y usted dirá, ¿y cómo yo sé que sané? ¿Cómo yo sé que cambié? Que siguen con la conducta antagónica y ya tú no respondes en la angustia histórica. ¿No es eso milagroso? Pero la gente tiene este concepto que no tiene nada que ver con el evangelio, que es más, no, si lloro y me someto es para que Dios lo cambie. Y Dios cambia a aquel, y Dios cambia al otro, y Dios cambia al pastor, y cambia a la iglesia, y cambia al jefe, y cambia a mi suegra. Entonces estamos mandando, ¿verdad? Cambiando a todo el mundo, y el problema es que todo ese mundo, mientras tú oras así, el Señor está permitiendo, mire mundo, le doy permiso a que se comporten peor para beneficiar a este. Más candela te da el jefe,
Más terrible se pone tu familia. Eso es Dios diciéndote, you are going through the wrong path. Change direction. You turn, you turn, you turn. ¿Qué significa? Señor, si no cambian, pues cámbiame a mí. Regálame la caridad que no tengo. Lamentablemente esa no es la oración ni la súplica de muchos de nosotros. Pero esa es la medicina que Dios utiliza. Así que pida a Dios que efectúe su sanidad y no lo bloquee, ¿sabe? Perdone a los involucrados. Tienes que perdonar a los involucrados. Y tienes que perdonar a esos involucrados si resulta que son tu familia también. La familia tiene un perdón casi a nivel presidencial indultado. Porque si yo perdono a un extraño, pues lo perdono, y si lo veo en el Florida Mall, brinco para la otra acera y lo evito. Pero hay familiares que son difíciles. Inclusive esa familia puede ser hasta usted mismo. ¿Y por qué mi familia me saca el cuerpo? ¿Y por qué no me invitan? ¿Y por qué no me quieren? Sí, pues siempre uno piensa en la parte de victimización, pero nunca se ha preguntado, ¿seré yo el problema? Siempre, nunca es pecado, siempre es saludable explorar. ¿Será posible que yo soy el problema? Perdónate a ti mismo. De nada me sirve o no puedo completar la gestión si yo perdono a Raimundo y todo el mundo, pero no me incluyo en la transacción. ¿Por qué? Hay gente que tal vez te ha dañado, te ha arruinado, te ha herido, pero le pregunto, ¿y la gente que tal vez usted ha destruido? ¿Y si resultara que usted es un fugitivo de la justicia divina? Y si es posible de que necesita usted tomar esa iniciativa y restituir a personas averiadas bajo su influencia. Y si resulta que el Espíritu te ordena, tienes que hacerle restitución. Hay gente que para sanar no solamente necesitan el acto de perdón, también necesitan algún tipo de restitución. Por eso es que no hay mucha gente dispuesta a sanar, porque cuando Dios interviene, el proceso es bien integral, no solamente para usted, sino también para los que fueron perjudicados por usted. La perdón es una decisión que luego le va respaldada por una liberación emocional y una eventual restauración. El que yo perdone, particularmente en esta dimensión, rara la vez es una libertad o un alivio instantáneo. En la mayoría son episodios o experiencias progresivas. Tu mejor evidencia de sanación es lo siguiente. Si usted recuerda la experiencia traumática o de herida y cuando la recuerde descubre que el dolor está ausente, te curaste. Por eso es que usted ve personas que recibieron heridas de muchos años atrás y cuando lo hablan reviven lo que se llama la experiencia psicosomática, que significa la alteración que esa deuda le generó todavía está inoculada dentro de ellos. Entonces, en esas condiciones,
Es muy poco lo que el Espíritu Santo puede hacer con esa controversia. Sin embargo, cuando usted sana y puede recordar el episodio catastrófico y el dolor está ausente de la experiencia, Dios te recluta para sanar a otros. Y de ahí es porque va a ser muy útil que usted le dé permiso a Dios a utilizar su sanidad. ¿Por qué? Porque las personas que han pasado por esa experiencia, hay algo bien particular. Entonces el Dios viene a traerte gente a tu vida, sin tú buscarlo. Te lo encuentras en el supermercado, en el trabajo, en el vecindario, en la iglesia, con la misma herida histórica que tú sufriste. Jeremías 30:17. Yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sanidad interior. Y con esto concluyo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Recuerda al inicio. ¿Por qué te rebelas? ¿Por qué todavía quieres ser castigado? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados. Por lo tanto, es mi exhortación para usted en este día. Si en alguna forma el Espíritu Santo te ha alertado de la necesidad de entrar en esta higiene, no resista ni combata con el Señor. Dale la apertura. Este es tu año para sanidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor te favorezca. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.